Su aspecto y forma de vestir siempre delataron su origen. De familia acomodada y conservadora, Óscar Guillermo Garretón nació en 1943 en el entonces puerto principal del país. De marcada formación católica, estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones. El paso siguiente, casi lógico, era la Universidad Católica, donde cursó sus estudios de ingeniería comercial. Ahí, en una época convulsionada por la reforma agraria y chilenización del cobre, Garretón se hace parte de una falange renovada, que con Frei Montalva a la cabeza, prometía su revolución en libertad. Pero para Garretón la libertad no era suficiente, y tampoco la revolución. Su marcado espíritu social y las fuertes corrientes radicales de la época lo llevaron a alejarse de la DC y crear junto a otros jóvenes el MAPU. A los 27 años ya era subsecretario de Economía del gobierno de Salvador Allende y dirigía el proceso de expropiaciones de empresas. La crisis de la Unidad Popular y el golpe de Estado lo convirtieron en uno de los 10 hombres más buscados del gobierno militar. Sus sueños revolucionarios, sus anhelos de cambios radicales, lo llevaron a un doloroso exilio. Vivió en Colombia, Francia, Cuba y Argentina, donde junto a su mujer, sus 3 hijas y su inseparable guitarra, sobrevivió a la nostalgia de estar lejos de su tierra. Pero el tiempo ha pasado, y la transformación del país también se instaló en la vida de Garretón. Hoy forma parte de la élite empresarial del país y ha ocupado el sillón de presidente en empresas tan relevantes como el Metro, la CTC o la azucarera Iansa. Un lugar seguro, más dulce que aquellos convulsionados años en que formó un grupo que marcó la historia política chilena. Hola Óscar Guillermo, mucho gusto tenerte en este nuevo ciclo de programa Cita con la Historia. Estamos muy contentos de que participes con nosotros en este revivar un poco de la historia de Chile reciente, en el cual tú has sido un importante protagonista. Y quería partir esta conversación contigo planteándote lo siguiente. Yo creo que tú concordarás conmigo que tu trayectoria política es un tanto sui generis, por decirlo de alguna manera. Fuiste militante de la democracia cristiana en los años 60, fuiste militante del MAPU y después del MAPU Garretón en los 70, después en democracia estuviste en el PPD, hoy militas en el Partido Socialista. Entonces, mi pregunta es, ¿has cambiado tú o cambiaron las circunstancias? A ver, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que yo he cambiado, pero también el mundo cambió. ¿Ya? Y la verdad es que yo creo que si después de lo que ha pasado en Chile y en el mundo en estos 30 años que me ha tocado vivir, entre Concilio Vaticano II, caída el muro de Berlín, triunfo de la Revolución Cubana, senilidad de la Revolución Cubana, en fin, tantas cosas que han ocurrido, el que dice que no ha cambiado nada, ¿ya? La verdad que tiene un olor a cadáver, digamos, porque al final, si todas esas cosas no lo han conmovido suficiente como para cambiar alguna cosa, manera de pensar, realmente me provocaría una profunda alarma. Pero tampoco son, y por lo mismo he cambiado yo, digamos, cambió el mundo y cambié yo. Pero, referido a las preguntas que tú me haces, los cambios son más tenues de lo que tú especificabas ahí. O sea, por ejemplo, yo nunca fui militante de la democracia cristiana. O sea, y aclaro esto porque es un rasgo del mundo de esa época. Yo era militante de la democracia cristiana universitaria, que en la católica ya presumía de no ser militante de partido. El rasgo de gremialismo no era solo del movimiento Jaime Guzmán, ¿no? Sino que también era esta DC de la católica. De hecho, por ejemplo, curiosidades de la época, yo fui presidente de la Acción Católica Universitaria y el candidato DC fue una competencia leal entre el candidato de la Acción Católica, que era Miguel Ángel Solar, el candidato del Instituto Humanismo Cristiano, de los jesuitas, que era José Joaquín Brunner, y el candidato del grupo más propiamente ligado al IDEP de Jaime Castillo Velasco, que tenía Rafael Echeverría.
Cheverría, que le decían después cuando evolucionó para Palmir. ¿Ya? Bueno. Entonces, yo diría, no éramos militantes. Y después, mi militancia más real fue con la juventud demócrata cristiana. Ya salido de la universidad, en que yo Y diría, eran más rebeldes que el partido. claro, gracias a Tomás Mulián, que fue quien me reclutó para esa juventud, y ocurrió, yo diría, hechos que son casualidades, porque en la vida a uno le toca el control de como un 15 o un 20% de las cosas que le ocurre y el resto parece que no. Sí, yo no elegí el exilio, por ejemplo. Y entonces, digo, necesitaban economistas en el grupo de dirección que no habían. ¿Ya? Y entonces ahí me reclutan a este grupo de dirección de la ADC, que se transformó en un grupo que después fue el grupo, yo diría, de dirección del MAPO en sus orígenes. El Mapo Garretón no es un cambio de Mapo Garretón, es una división interna que yo creo que, como hecho objetivo, significó el comienzo del fin del Mapo. ¿Ya? Todos creen que dura hasta hoy día, pero en fin, sí. Yo creo que fue el comienzo del fin. Ya nos meteremos en ese tema. Y después, precisamente porque yo creo que la dictadura cortó el pasto muy, muy bajito, todas las diferencias con que nos sentíamos identificados, comunistas, socialistas, mapos, izquierda cristiana, quedaron convertidos en un pastito cortito igual. ¿Ya? Y es claro que tenía que producirse una reorganización que siguió también los cursos del destino. El PPD era pensado inicialmente como un partido de todas las fuerzas de oposición. Después fue quedando más bien el mundo PSPPD, y luego yo, que era vicepresidente del PPD, se produce la fusión del MAPO en diciembre del año 89. Claro. Y allí entonces los MAPOs me pidieron que yo encabezara el ingreso de los MAPOs al Partido Socialista. Algunos se quedaron en el PPD, y yo quedé en el PS, y bueno, y me siento muy cómodo ahí. ¿Cuál es el eje ideológico en todas estas vertientes que hemos analizado y que tú has señalado? Porque tiene que haber un eje en el cual, digamos, tu pensamiento político se mantenga a lo largo de estos pasos por estos distintos movimientos o partidos. ¿Es el socialismo? ¿Es el cristianismo? A ver, yo no me atrevería a decir de que se mantienen, que tengo un eje. ¿No? Yo podría decir, por ejemplo, que la guitarra es un eje para mí, que me ha acompañado siempre. Ya. A ver, te diría lo siguiente, yo tengo la impresión de que uno puede volver a enamorarse de nuevo, pero no hay que renegar de los antiguos amores, hay que acumularlos. Y efectivamente yo reconozco mi origen cristiano, por ejemplo. Aunque pasamos con el MAPO un periodo, digamos, de profunda fe marxista, que significó que mirábamos incluso muy mal cuando Allende nos identificaba, no sin razón, con mucha razón política, como cristianos. O sea, de hecho, creo que el más gran aporte político del MAPO a la izquierda fue que desde su nacimiento no pudieron seguir utilizando el factor religioso contra la izquierda en Chile. Siempre se había utilizado, y Allende trataba de inventar en elecciones anteriores movimientos católicos a los cuales nadie les creía, con un movimiento católico allendista que presidía un señor de la Rosa Ventura, me acuerdo, que todos nos reíamos con este caballero, no convencía a nadie que era católico. Y con el MAPU no, pues eran católicos, yo diría, de pura cepa, de comunión, o sea, eran conocidos. Y yo nunca he renegado de eso, digamos, o sea... ¿Sigue siendo católico? No me atrevería a decir, yo cuando converso con mis amigos curas, la última vez celebrando los 80 años del cura Arroyo en mi casa, de Gonzalo Arroyo, que también fue cristiano por el socialismo, yo que hoy día está en la Universidad Alberto Hurtado, recordamos, yo le decía, mira, es una definición muy complicada, o sea, yo creo que hay una cantidad de valores cristianos que a mí me interpretan mucho, pero la verdad que la iglesia a veces me desagrada profundamente en lo institucional. Pero y como la iglesia, como el catolicismo es una iglesia, la verdad que me gusta un cristianismo que tenga un grado de libertad referente a eso, ¿no? Algunas de las posiciones, por ejemplo, del último tiempo del Vaticano, francamente me incomoda. Pero bueno,
pero son cosas de la vida. Yo creo que hay muchos cristianos que le ocurre lo mismo. El marxismo fue un descubrimiento que yo diría que nosotros tenemos una fuerte sensibilidad social, de origen en la misma formación católica. O sea, la reforma universitaria que se detona en la católica cuando nos tomamos la universidad, no viene de origen marxista, ni comunista, ni siquiera de transformación de la sociedad, sino que era transformar la universidad para que fuera un factor dentro de la sociedad chilena y no viviera dentro de la cúpula de cristal, como decíamos, o publicar la revista Mensaje, por ejemplo. Y sin embargo, yo te diría, hay un momento en que los líderes originarios de nuestro grupo, separados generacionalmente, yo diría, y ellos iban saliendo de la universidad cuando yo entraba, que eran Rodrigo Ambrosio, Claudio Rego y Marta Harnecker y Tomás Mulián, esos son como los líderes nuestros, van a Europa, se van a la Universidad de Lovaina, todos eran dirigentes católicos, ¿eh? O sea, el primer libro de Tomás Mulián que yo conozco se llama El laico apóstol, ¿eh? Y él con Rodrigo Ambrosio y Marta Harnecker eran dirigentes de la Acción Católica Universitaria. Y ellos allá comienzan a enviarnos materiales desde Europa, ¿no? Althusser debe haber sido. Entre otros, de a poco andar comenzó a llegar el material sobre marxismo, y particularmente de Althusser, ¿ya? Con quien trabajó Marta Harnecker después, y vino todo un marxismo crítico, y yo te diría, nosotros descubrimos ahí de repente, que nos hizo clic, ¿ya? Un tipo de análisis de la realidad nacional que nos parecía que era mucho más potente para entenderla, para entender la realidad, que la simple, yo diría, sensibilidad o emoción social que era, yo diría, básicamente la que veíamos tener en ese momento. Y bueno, y como aplicados que éramos, nos dedicamos a estudiar y nos pasamos muchos fines de semana dedicados a estudiar cosa por cosa, ¿no? Éramos aplicados. Que leíste el Capital de Marx. El Capital, leí el Capital, ¿ya? No, pero no solamente sí, eso, una aventura, te lo cuento como anécdota. Yo me acuerdo cómo estaba toda la discusión de la entrada, de la cuestión política. Estaba puesta la interpelación del MIR y la Revolución Cubana por el tema de la lucha armada y del foco. Y Regis Debré, esto lo transformándolo en tesis escrita. Tuvimos grandes discusiones, ponte tú, sobre el ultraizquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, pero con discusiones apasionadas sobre el texto de Lenin. O sobre el Parlamento, por supuesto, teníamos que recurrir, como quien recurre los cristianos, a la Biblia para inspirarse, a las discusiones y tesis de Lenin sobre las Dumas rusas. Bueno, y cada uno, digamos, éramos muy estudiosos, éramos muy aplicados. ¿Podríamos decir que el marxismo fue tu amante? Siguiendo, digamos, la línea que tú me hablabas de que uno se enamora, ¿podría ser tu amante en el sentido de que está ahí y que puede volver, o si es que has tenido alguno? No, me sedujo mucho, ¿ya? Lo suficiente para entender una cosa que yo dije en una fundación Clomiro Almeida para el centenario de Marx, no el centenario, los 200 en realidad. Eran más de los 100. Más de los 100. Y 150 tiene que ser. Que uno de los dramas de Marx es ser el principal defensor del pensamiento materialista, abominar del pensamiento religioso y terminar convertido en una especie de Virgen de Lourdes, ¿ya? Porque la verdad que lo que siempre rechazó fue el pensamiento idealista y esto de tener visiones de la realidad que no se correspondían con datos de la realidad. Y hoy día sus sucesores, entre los cuales nos encontramos nosotros en ese tiempo, nos dedicamos a interpretar una realidad que Marx jamás conoció, jamás pudo analizar y que jamás probablemente imaginó. No veo por qué tenía que imaginar Internet o la televisión, y que hoy día marcan la realidad. Entonces, el tema de Marx es que yo creo que fue un gran filósofo de su época, probablemente algunos de los más influyentes en la historia de la humanidad, pero que si bien hoy día se mantienen algunas de sus tesis como consenso de humanidad, la verdad que me daría pudor por Marx, ¿ya?, seguir diciéndose marxista, porque creo que el propio Marx se da vuelta en la tumba cada vez que alguien lo dice, ¿no? Era marciano. O sea, tú sabes que hay algunos que dicen marciano, no en el sentido de marciano, sino con X, ¿eh? Puede ser, claro, exacto. ¿Ya?
Cambiando un poco de tema, pero dentro del mismo contexto del marxismo y del marxismo-leninismo. Bueno, tú sabes, y lo tienes pero más... un detalle, perdón, en eso el marxismo-leninismo, Patricia. Sí. Te quería decir dos cosas. Por lo menos en los MAPU, ¿no? Esa definición se diferenció radicalmente de otras dos fuentes o causas del marxismo chileno. Uno fue el marxismo soviético que nos cargaba, ¿no? El hermano mayor. ¿No? Y otro del cubano, que tiene, yo diría que es la gran inspiración del MIR, ¿ya? Porque en general el MAPU, más allá de que todos en la izquierda, perdón, no todos en la izquierda, todos en Chile estuvimos por la violencia armada en algún momento, uno vía las Fuerzas Armadas, otros vía insurrecciones, y la verdad es que nunca nosotros estuvimos como tesis por la lucha armada, como en la tesis cubana, ¿no? Y en la división del MAPU tampoco. Creíamos de que esta vía del socialismo en algún momento iba a pasar probablemente por etapas de violencia, pero no teníamos esa visión. Entonces, yo te diría en ese sentido, fue mucho más influyente para nosotros el mayo del 68 y el comunismo más autónomo del comunismo soviético o el pensamiento intelectual marxista no comunista europeo, que eso es otro. Yo debo decirte que escuchándote me llama mucho la atención lo que me estás diciendo, porque en la imagen pública y en lo que uno lee de esa época y de los discursos que uno rescata, y en el análisis general, cuando uno habla del MAPU y diferencia este MAPU Garretón de este MAPU Gasmuri, la diferencia de fondo es en imagen, por eso es súper importante tenerte a ti como protagonista. Es que la violencia es parte del método para llegar al poder. Entonces, y que ustedes, el MAPU Garretón y el MAPU en general, con el MIR, formaban una alianza que se contraponía, y el Partido Socialista, es decir, Partido Socialista, MIR y MAPU Garretón, en el lado de la violencia, del avanzar sin transar, versus un partido comunista y otro tipo de grupos de izquierda, mucho más moderados, mucho más tranquilos. ¿Ah? Entonces, con lo que tú me estás diciendo, se me rompe un poco el esquema. ¿Cómo es esto que ustedes no aspiraban a cambiar las cosas por una vía no insurreccional? Yo te he dicho de que el cauce marxista que llegó al MAPU no tenía que ver con el del MIR o con el Partido Comunista. A ver, tú dices, te confunde, yo diría, le pasa como... Hay mucha gente que confunde a mis hijas, por ejemplo. Yo que las conozco más de cerca no las confundo nunca. Yo creo que ocurre eso mismo. Al final la historia tiene que sintetizar los fenómenos más importantes, y a lo mejor no tiene ninguna importancia lo que estoy contando para lo que fueron los fenómenos sociales más amplios. Pero te diría lo siguiente. En la izquierda en general, incluyendo el Partido Comunista, la discusión no era si en el camino al socialismo, en algún momento de la historia, no iba a haber una etapa de violencia. ¿Ya? Yo creo que todos coincidíamos en que eso era así. Pero había diferencias y no menores, ¿ya?, en cómo era esa y en qué etapa se estaba. Entonces, yo diría, primaba en la tesis cubana fundamentalmente la tesis del foco guerrillero, en que de alguna manera un pequeño grupo, ¿ya?, decidido, ¿ya?, era capaz, yo diría, de ser como el detonante de la bomba social que provocaría el cambio revolucionario. Eso en el campo y después en la ciudad. En el campo y después en la ciudad, y que tuvo además variantes urbanas después en Brasil, en Uruguay, etc. Con pésimos resultados, pero tuvo variantes. El caso del PC, yo te diría, pesaba mucho en su postura, más moderada, no una visión distinta en el camino hacia el socialismo, sino que una visión de etapa histórica, ¿no? O sea, yo creo que en general, y como no soy, a lo mejor algún comunista considera que lo interpreto mal con esto, yo creo que ellos consideraban, digamos, que era una etapa más bien de alianzas amplias, ¿no?, de distensión referido al tema militar, por lo tanto, y también de una convicción de que América Latina era un terreno peligroso de avance en la medida que era un terreno bajo la hegemonía americana. Y entonces estaban más bien, yo diría, por una política más gradual que una política más radical. Desde el Frente Popular, digamos. Claro, claro. Y política de alianza amplia, y recurrían a Dimitrov, en fin. Sí.
nuevamente a los personajes de otras épocas históricas. Pero es muy interesante. Y en el caso, yo te diría, del Mapu, estaba el tema, y ahí teníamos dos quizás diferencias. Una con el foco, porque yo diría un rasgo permanente en Mapu era el tema de las masas, el tema, llamémoslo en otros términos más conocidos, del poder popular, que era parte de sus rasgos, ¿ya? Y por lo tanto que este proceso tenía un carácter insurreccional, que no era un grupo de militantes armados, vanguardia iluminada, que precipitaba los hechos, sino que era un proceso social, ¿ya? Y por lo tanto el tema del proceso social era un tema muy importante para nosotros. Y desde el punto de vista del momento, yo diría, no teníamos una discusión resuelta, si era el momento o no era el momento. O sea, no teníamos ni la convicción comunista de que no era, ni la convicción del MIR que estaban las condiciones dadas, digamos, para la revolución en toda América Latina, ¿ya? Pueden ser sofisticaciones de los matices, pero creo que son matices que no son detalles. Y después con la división del Mapu, yo diría que la división del Mapu no fue por el tema armado, ¿ya? La división del Mapu, mirado críticamente, ya no la estoy mirando, la miro más con dolor que con decirte no voy a defender al Mapu Garretón versus el Mapu Gasmuri, ¿ya? Yo creo que se produjo una diferencia en dos sentidos. Uno, que yo creo que en el Mapu se produjo en la base Mapu, por este mismo sentido social que hacía que el Mapu tuviera una influencia social absolutamente desproporcionada para lo que era su tamaño partidario, ¿ya? Una gran sensibilidad por lo que estaba pasando en la base social. Y la radicalización de esa base social, el grado de incomprensión de los términos del proceso y una cierta visión crítica al gradualismo y moderación de los comunistas o del propio gobierno, ¿ya? Tema en que yo fui particularmente sensible cuando fui candidato a diputado por Concepción, el 73, ¿ya? Porque yo pertenezco al mismo grupo, si tú quieres, originario del Mapu Gasmuri, Claro. ¿ya? Bueno, y en el caso del Mapu Gasmuri yo diría primó una visión más de la política nacional, ¿ya? Muchos de los creadores más agudos de política nacional están en el Mapu Gasmuri en ese sentido. Y la división partió por allí. Ahora, Esta fue en el 73, se fue en el 73. 73, claro. Digamos, yo te diría, una crisis que estaba Antes pasando, mucho antes del golpe, por supuesto. Bueno, la división del Mapu fue en marzo del 73, En marzo, exactamente al día siguiente de las elecciones. Te diría lo siguiente, yo creo que la división del Mapu fue la crisis de la Unidad Popular que le pasó por el medio a un partido con una trayectoria relativamente pequeña en el tiempo, ¿ya? Pero que cruzó a toda la Unidad Popular. Más aún, yo diría, los socialistas, digamos, se alinean fundamentalmente con nosotros con la convicción que el PC, aliado con una parte del PS, lo que buscaban era hacer en el Mapu un ensayo general de un proceso de división posterior del Partido Socialista. Y por eso yo diría estuvieron muy cercanos a nosotros. El MIR, desde un poco antes, buscaba armar esta alianza con este sector radical, entre comillas, de la Unidad Popular, ¿ya? Pero te lo cuento, sus complejidades con una cosa curiosa, ¿no? El MIR me ofreció apoyo en la candidatura a diputado por Concepción, no se suponía que era muy fuerte, ¿ya? Y yo me negué terminantemente a que me apoyara. Y de hecho, si uno analiza la historia, terminó apoyando a una candidata a la izquierda cristiana. Después de la elección, Prats, ¿ya?, me llamó un día muy molesto, el general Prats, y me dijo, ¿ya?, aquí está la Unidad Popular, pero usted salió por los votos del MIR, pues, me dice, ¿ya? Entonces le dije al general Prats, oiga, general, mire, ¿ya?, no salí con los votos del MIR, salí esto así. Yo le propongo y le hago una apuesta, le dije yo, porque usted es penquista, ¿ya? Si usted tiene la razón y el MIR me apoyó a mí, yo declaro públicamente que el MIR me apoyó, ¿no? Pero si usted se equivocó, me llama por teléfono, me pide excusa y me invita a comer y yo le explico por qué gané, ¿ya?
Y bueno, y terminé comiendo con él en su casa, digamos, y la verdad que teníamos un diálogo después de eso bien bueno. ¿No te señalaba el general Prat en esa época, marzo del 73, a pocos meses del golpe, de la preocupación de las Fuerzas Armadas y en general del Ejército frente a la infiltración que se escuchaba, se veía, que tenían algunos partidos de izquierda y también en Mapu, en relación a las Fuerzas Armadas, esta infiltración, tratar de sublevar a la marinería, sublevar a los soldados, generar una lucha de clases al interior de las Fuerzas Armadas, cosa digamos que iba en contra de los principios como básicos de la institucionalidad y de la institución propiamente tal? A mí no me lo planteó nunca, si tenía preocupación no lo sé, ¿ya? Ahora, yo te diría, en general esa tesis fue, yo diría, más del MIR, que estaba por una lucha desde fuera del sistema, que de la Unidad Popular, que lo que quería era incorporar las Fuerzas Armadas al gobierno, sí, lo cual es incompatible con tratar de infiltrarlas, porque en el fondo o te va bien en la infiltración o te va bien en incorporarlas con Fuerzas Armadas, pero en realidad las dos políticas juntas es explosivo y no tiene ninguna posibilidad. Cosa distinta es que al final ya, no sé, julio del 73, de ahí para adelante, digamos, después de las elecciones de marzo del 73 de parlamentario, que yo diría que fue la última oportunidad en que la alianza opositora quiso deshacerse legalmente del gobierno de Allende, para lo cual necesitaba tener una mayoría muy importante, ¿ya? Y esa mayoría no lo logró porque la Unidad Popular sacó el 44% de los votos en la elección, ¿ya? Y yo te diría que es a partir de ese momento que se impone en el mundo de la CODE la tesis del golpe de Estado como la única manera de terminar con Allende. Y yo creo que ahí comienza una etapa en que las Fuerzas Armadas pasan a ser objeto del deseo generalizado del mundo político civil en el que está operando, ¿ya? Y entonces, más que infiltración, comienza a haber, yo diría, diálogos intensos e intencionados de los distintos actores políticos con distintos actores de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y efectivamente todos conversábamos con las Fuerzas Armadas. Me remito en la parte que no conocía, la parte de los civiles, las propias memorias de los mismos militares, donde reconocen sus relaciones con los civiles muy intensas. Así que yo digo, no sé si hablar de infiltración o de un proceso como digo, de que las Fuerzas Armadas, de tratar de ganárselo de una u otra manera. Te lo preguntaba porque tú, junto con Carlos Altamirano del Partido Socialista y también Enríquez del MIR, se les acusó lo que significó para ti la cárcel, 6 meses en Valparaíso. Bueno, la cárcel y podría haber sido más si me pillan. Por justamente la acusación de la Marina, sí, fue que tú habías estado en conversaciones, ¿no es cierto?, con ciertos grupos de uniformados de su oficialidad y que con la finalidad, ¿no es cierto?, de generar una situación de desapego a la disciplina militar. Sería súper interesante que tú nos contaras cuál es tu verdad, porque hay otras. Hay otras, pero también hay un expediente del juicio, sí, que yo recomiendo leer, ¿ya? ¿Tienes copia? No tengo copia, pero lo conozco, ¿no? Porque fue parte del proceso que me siguieron, digamos, cuando estuve preso en Valparaíso. Primero quiero referirme al juntos con que partiste en la pregunta, ¿eh? ¿Ya? Fuimos acusados, Carlos Altamirano, Miguel Enríquez y yo. Nunca estuvimos los tres juntos en reunión con los marinos. 2. Efectivamente me reuní con los marinos. ¿Cómo fue a ver, reuniones con militares de alto, medio y bajo rango habían todos los días de todos los actores. Con Prat te estabas reuniendo permanentemente. Bueno, pero era claro, era ministro, era ministro interior, uno puede decir, ¿ya? Claro. Pero digo, había reuniones todo el tiempo. Esta reunión específica, que yo diría donde quedé involucrado, digamos, en este proceso, fue a pedido de marinos, ¿ya? Hay un grupo de suboficiales de la Marina, ¿ya?,
que eran de distintos barcos y distintas armas, ¿ya? Que pidieron conversar conmigo. Mi carácter de diputado, mi jefe de un partido de la Unidad Popular, porque querían transmitirle serias denuncias a Allende. Y yo fui a una reunión con ellos en Valparaíso, en la zona de recreo. Si me preguntas, es un departamento, pero si me preguntas dónde queda, no calle, número, no lo sé. Y fui con un par de personas del MAPO de Valparaíso, a través del cual ellos me tomaron contacto. Entonces yo encontré una reunión, yo diría que tuvo dos partes, digamos, lo fundamental. Una parte en que ellos, con mucha información y muy meticulosamente, me manifestaron que tenían antecedentes como para asegurar de que venía un golpe de Estado propiciado desde la Marina. Estamos hablando, yo esto de haber sido fines de julio probablemente, por ahí. Y ellos tenían fecha incluso, que no se me olvidó nunca, porque ellos tenían fecha el 7 de agosto, esa era la idea de ellos, ¿no? Y entonces proceden, cuando yo les pregunto por qué creen eso, a darnos detalles de arengas de los comandantes de los barcos, en los cuales, distintos, en los cuales muchos militaban, o sea, participaban, de cócteles en casas de almirantes que ellos servían, ¿eh? Como personal subordinado, con quién eran los que participaban, y también generales de ejército, otros oficiales, en los cuales se conversaba abiertamente el tema del golpe, ¿ya? Y que ellos estaban contra esto, porque eran institucionales y porque eran partidarios de la Unidad Popular, ¿eh? Esa fue la primera parte de la conversación, ¿ya? Y querían transmitirle a Allende esto. Y en la segunda era una proposición que ellos querían hacer, ¿ya? Y era la proposición de ellos que creían de que antes que hiciera este golpe, que era un golpe imparable según ellos, había que tratar de tomar los barcos. Por lo menos en la conversación conmigo nunca hablaron ni de asesinarlos, ni de bombardear las poblaciones militares y una cantidad de otros mitos que después yo he escuchado sobre eso. Pero tomar un barco no es... No es un detalle. No es un detalle. Bueno, y si tú lees el expediente, ¿ya? En un rapto fugaz de sensatez, en una época en que no estábamos muy sensatos ninguno, yo les dije que me parecía una locura, ¿ya? Eso, ¿ya? Y la verdad le dije que me parecía muy mal, que era una locura, que yo creía que esa cuestión no se debía hacer. Y me fui con mis datos, ¿ya? ¿Habla con ella? A contarle al presidente. ¿Qué te dijo? No me dijo nada, y yo la verdad es que yo supongo que debe haber tenido en esa época decenas, si no centenas, de datos similares que le llegaban por distintas partes, ¿ya? Bueno, yo entiendo, y yo entiendo que es así por lo que he conversado después con otros actores, de que ellos decidieron paralelamente conversar con Carlos Altamirano y con Miguel Enrique, ¿ya? En esas reuniones yo no participé, ¿ya? Nunca. Y yo supongo que su mensaje debe haber sido idéntico al que me dieron a mí, ¿ya? O sea, el mismo mensaje a Allende, ¿ya? Y lo que ellos proponían para hacer, ¿ya? Yo tengo una conclusión y un final para eso, ¿ya? A ver, y una duda, vamos a agregar. Tengo una duda. Yo la verdad que no sé si antes que hablaran con nosotros esto podría haber sido detectado, porque tengo la impresión que era bastante masivo. Y si fue una provocación, ¿no? O fue de verdad una conspiración descubierta, digamos, después. O una mezcla de ambas cosas. Lo que yo sí tengo claro es que fue un descubrimiento útil, ¿ya? Porque yo creo que esa acusación de sedición de la Marina y de que estarían involucrados como cabecillas, ¿no? ¿Ya? Estos tres personajes de la izquierda, que además coinciden con ser como la parte más radical, ¿ya? De la Unidad Popular, creo que sirvió para alinear a un conjunto de oficiales de la Marina, primero en el defenestramiento de su comandante en jefe, el almirante Montero, y luego en detonar el golpe de Estado, ¿no? Yo creo que se consolidó un cierto liderazgo del almirante Merino en la oficialidad a partir de eso. Y el final, ¿ya? Es que yo me presenté voluntariamente al proceso del año 88,
sin mucho aspaviento, pero muchos amigos consideraban de que era una demencia lo que estaba haciendo. Y, ¿Fue antes o después del plebiscito? No, antes del plebiscito. ¿No? Bastante demente. Pero fíjate que era una demencia que tenía un sentido. A lo mejor por ahí puedes encontrar los hilos conductores que preguntabas antes. Y es que yo sabía, porque, permítame una anécdota curiosa. Yo soy villamarino. Y mi padre, que conocía al almirante Merino igual que mi madre y a su señora, estuvo muy enfermo y se moría, se suponía, estaba en la última universidad, y el almirante Merino me autorizó a entrar a Chile. Por 15 días se suponía que a despedirme de mi padre que se moría, pero con prohibición de hablar. Bueno, yo volví, mi padre salió y me di cuenta que no me podían echar, porque como yo era perseguido, era un prófugo por sedición, si la policía me colocaba en la frontera se transformaba en cómplice de mi fuga, ¿no? Sino que tenían que llevarme, y la verdad que en Chile hasta los golpes tienen cuotas de legalismo, ¿ya? Es un rasgo nacional, ¿ya? No podían. Entonces, yo fui, sin hacer ninguna, fui a hablar en el Ministerio del Interior y dije que me iba a quedar. Entonces me dijeron que me tenía que ir, dije que me iba a quedar. A través de algunos amigos míos, digamos, que asesoraban y ayudaban a la Junta Militar. Bueno, y tenía una razón, digamos, que yo entendía que era mi oportunidad de volver y que además era probablemente una oportunidad muy única de no vivir un segundo exilio, porque mis hijas eran grandes y consideraban que la vuelta a Chile era una extravagancia mía y de mi mujer. Porque para ellas, que habían salido de Chile, la mayor de 5 años y la menor de menos de 2, ¿no? Habían vivido fuera, todos sus amigos, todas esas cosas las tenían fuera. Y consideran que era una locura, y la verdad que me habían amenazado que yo se quedaba si me quería volver. Entonces yo necesitaba urgentemente volver. Y claro, yo entré en noviembre, después le dije, mientras hacía eso tuve que arreglarme para que entraran a la universidad mis 2 hijas mayores, que no tenían ni prueba de aptitud académica, ni yo podía conseguir los documentos, y descubrí que en Chile era muy importante la corbata, ¿no? Y con la pinta más prepotente que pude, recorrí, después busqué a algunos amigos míos en otras universidades que fueron súper generosos, y entraron a la universidad mis 2 hijas, ¿no? Y entonces en marzo llegaron a Chile mi mujer y ella, y yo entonces había terminado de negociar el hecho que me iba a entregar para el proceso. Con la comisión que además que no había hecho sedición, y con un pequeño detalle. Y como ellos habían pedido mi extradición a Colombia, yo ya conocía lo que el expediente decía, y por lo tanto sabía exactamente que los marinos, que en mi primera sospecha nos deberían haber echado la culpa a nosotros, porque los habían de hecho torturado, incluso antes del golpe. Entonces yo decía, me parece absolutamente lógico y comprensible que digan que los culpables son estos 3 señores que están en el exilio, ¿ya? Pero me di cuenta, para mi sorpresa, que ellos habían reconocido exactamente cómo había sido el proceso. Bueno, y ahí estuve 6 meses preso en Valparaíso. Capuchino, ¿no? Mira, la cárcel esa, Capuchino se acaba de quemar. Sí. Esa cárcel la cerraron por insalubre ya hace bastante tiempo atrás. Era bien insalubre, pero como yo sabía yo lo sentía que era mi peaje, me bajó una excitación loca. Además se veían los cerros de Valparaíso, había parte que se veía el mar. Entonces empezó a organizar campeonatos de baby fútbol con los presos y los gendarmes, pero que al principio miraban con sospecha porque Bushman se había evadido hace poco de la cárcel. Después, con unos amigos le puse califón al baño de los presos, con lo cual me aumentaron los puntos muchísimo. Bono inmediatamente. Me leí todo, claro, de la economía chilena, y también algunos autores internacionales que no había podido leer, como Camus, Tolkien, etcétera. Y hacía clases en la escuela del penal, que han sido las clases más numerosas que he tenido, como 400 alumnos, no había nada que hacer en la cárcel, y que sirvió en vísperas del plebiscito, porque cuando empezaron a llegar cabros presos por pintar, por rayar o por repartir volantes, bueno, era un peligro, digamos, porque lo mejor era que les robaran todo y lo peor era que se los pudieran violar. Así que yo llamé creo que eran 3 jefes de bandas internas,
que eran alumnos míos, ¿ya? Porque los jefes de banda no eran los más sanguinarios, sino que eran los más pillos, ¿ya? Y los llamé, después de una clase le dije, miren, todos esos que están llegando son hijos míos, ¿ya? Así que usted tiene que preocuparse de esta cuestión. No pasa nada, ¿ya? Y los pusieron con los evangélicos en la cárcel. Tuvieron que cantar y rezar mucho, digamos, pero no les pasó nada. Oye, en estas clases de economía que hacías en la cárcel, ¿te sirvieron las enseñanzas de Sergio de Castro, Pablo Aragona en Ingeniería Comercial de la Católica cuando tú eras estudiante? Yo creo que siempre me han servido, siempre. Me sirvieron ya antes en el exilio. Me acuerdo de las primeras discusiones en una unidad popular que seguía existiendo en el exilio. Me acuerdo que hubo un momento en que en una reunión en Praga, creo que era, llegó un informe, Hugo Facio, en la cual planteaba que en fin, estoy hablando del año 76 por ahí, que era inminente el desplome de la dictadura, porque la crisis económica era absolutamente insostenible, la quiebra de las empresas con muchos datos se montaban a cientos de cientos y habían ido con tendencia creciente mes a mes, la cesantía alcanzaba límites inéditos en Chile, el producto bajaba, el hambre se extendía, y entonces que era inminente, digamos, de que se iba a producir el desplome de la dictadura. Y teniendo como profesor a De Castro y a Aragona, me acuerdo de esa discusión, les dije, mira, primero les dije, los conozco, ¿ya? Porque los conozco, les quiero decir lo siguiente. Uno puede decir que hay un fracaso cuando uno se propone un objetivo y sale otra cosa, ¿no? Pero cuando uno se propone una cosa y sale esa, ¿no? Yo no puedo pensar que es un fracaso. Y mi impresión es que en su lógica, que puede ser discutible, sí, pero en su lógica, ellos consideran que es necesario sincerar la economía para ver qué es lo que es eficiente, qué es lo que no es. Hay que reducir, digamos, lo que es el gasto fiscal, que está absolutamente disparado, y por lo tanto eso va a tener costos, pero son los costos de una política y no el fracaso de una política. Debo reconocer de que quien después, conversando conmigo, estuvo de acuerdo fue Luis Figueroa, que era presidente de la CUT, ¿ya? Sí, claro. Y que tuvo muy mal final con su partido, ¿ya? Pero en ese tiempo fue acusado de desalentar el espíritu combativo de la izquierda. Y en la cárcel también me sirvió, pero menos, porque no pude pasar de una definición que provocó fascinación. A ver. Que yo esperaba que se iba a demorar 5 minutos para empezar la clase, que era la definición de economía, eso que es la asignación de bienes escasos entre fines múltiples y además cambiantes, ¿ya? Y en la cárcel era bien importante. ¿Sí? Y esto provocó una conmoción, y la verdad que el curso fue sobre la definición, entremezclado con preguntas si le estaban cobrando muy caros los intereses del pie chiquito que existía en ese momento, todas las cosas, ¿ya? Fue bien bonito. Oye, retomando el tema anterior, hay un documental de Patricio Guzmán donde estás tú con barba. Sí, pues no podía ser de otra manera porque usaba barba. Sí, bien. Ya estabas de subsecretario de Economía, ¿no? Sí. Y estabas justamente en esto de la expropiación de empresas. Sí. Y obviamente, esta pregunta te la han hecho 1000 veces, pero yo no te la puedo dejar de hacer. Pero ahora tú eres un empresario. ¿Qué le dirías usarías el mismo discurso? No, yo creo que fue una mala idea. Eso. Y además lo he dicho abiertamente. Creo que una como este programa lo ve todo Chile, creo que es importante que lo repita. A ver, te digo, eso no era un programa mío, ¿eh? O sea, a ver, el estudio de las 91 empresas lo hice yo, eso es verdad, ¿eh? Y fue uno de los primeros estudios, digamos, solamente antecedí porque había hecho Ricardo Lago. Fue uno de los primeros estudios sobre la concentración económica y vio determinar con las empresas por sectores, ¿ya? Y que yo diría fue un punto, digamos, dentro del programa de la Unidad Popular que establecía la constitución de la ley de propiedad social de la economía, ¿eh? Ese programa de 3 áreas.
Y me nombró subsecretario de Economía, y como le digo a los empresarios, se lo digo exacto, pero yo creo que la mejor cosa cuando uno ha tenido en la vida, que yo creo que es una vida compleja, ¿ya?, es ser súper transparente. Yo le dije, yo fui súper eficiente en la pega que tenía que hacer, ¿ya? Y además la creías. Que la creía profundamente, y se construyó la República Social, y después con Fernando Flores armamos un sistema computacional y muy sofisticado, que todavía aparece en algunas partes como las experiencias de punta en, ¿cómo se llama?, en la administración de empresas a nivel global en el mundo, ¿ya? Dicho eso, visto, creo que fue un gravísimo error y una contribución también a la desestabilización del país, ¿ya? En esa misma línea, se le ha exigido, se le ha pedido, se le ha solicitado, como tú quieras llamarlo, a la gente que trabajó bajo el régimen militar con Pinochet, que tiene que pedir perdón por una serie de cosas que sucedieron en esos 17 años. Tú debieras, y tu gente, tu partido, pedir perdón por el origen, digamos, de lo que pasó el 11 de septiembre del 73. ¿Te parece justo? Yo creo que pedir perdón es fácil, ¿eh? Sobre todo para los católicos que se confiesan y vuelven a pecar después, pedir perdón, la verdad, que nos sirve de mucho, ¿eh? El tema, yo diría, es más profundo que eso como país. O sea, yo creo que, si bien yo y en general no fuimos ni torturadores, ni asesinos, ni exiliadores, sino que fuimos torturados, asesinados y exiliados, creo que sí somos corresponsables de la crisis que vivió Chile en ese momento y que desencadenó el golpe popular, el golpe militar. Yo creo que es una responsabilidad real, y no decirlo creo que es no es justo, ¿no? Y entonces viene después el problema, ¿no? Pido perdón y zafé, ¿no? Yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Y por lo menos mi convicción es que la única manera de ser responsable en reconocer eso es tratar de construir un país hoy día que sea mucho mejor que el de entonces y donde esos problemas no se vuelvan a producir. Y eso significa, y estos son juramentos personales con uno mismo, ¿no? Tender puentes donde antes uno los cortaba, ¿no? Alegrarse cuando uno tiene amigos que antes probablemente podían haber brindado si a uno lo mataban, ¿no? Y construir un país mejor para todos, ¿no? Yo te diría que en el ámbito económico eso se tradujo, yo creo, en todos los socialistas que entramos al gobierno, ¿no? Y era la convicción que no podíamos fallar, porque arrastrábamos ante la población la duda si éramos capaces de gobernar y no dejar la escoba de nuevo, ¿no? Y lo digo, no digo del pueblo de derecha o demócrata cristiano, lo digo del pueblo de izquierda. Yo no se me olvida, digamos, en ese tiempo había una población de pura gente de izquierda y que me dijera un grupo de gente, una señora me dice, oiga, era todo militante de izquierda, oiga, compañero de retón, me dice, ¿y cómo nos asegura que no va a dejar la cagada de nuevo? Y entonces te digo, eso de verdad ser muy responsable con él, creo que ha sido una lección aprendida. Yo te diría más, si tú me permitieras una definición de la concertación, creo que es la más espectacular e histórica autocrítica de dos grandes fuerzas políticas, la Unidad Popular y la democracia cristiana, ¿ya? Que es la convicción de que la democracia es el mejor espacio, ¿no?, de los demócratas, ¿ya? Dos, que la violencia es el espacio de los armados y no de los pueblos. Tres, que no se gobierna con un 30% de la población, sino con las mayorías, ¿no?
y creo que quizás la mejor pedida de perdón de esa época se llama concertación, ¿no? Y que haber construido una alianza capaz de darle una gobernabilidad potente y exitosa a todos los chilenos y en particular a los que desde siempre dijimos que queríamos servir, que era al pueblo y particularmente a los más modestos y los más desamparados. Desde esa perspectiva, ¿qué diferencia hay entre ese planteamiento que tú defines como concertación y lo que piensa un porcentaje tan alto de gente denominada de centro derecha? Que bueno, lo que busca justamente es lo mismo. Yo, la verdad es que... ¿Qué diferencia la izquierda de la derecha en ese plano, digamos, del centro? Estamos hablando, ¿no?, de los extremos, porque ahí podemos encontrar las diferencias. Pero... A ver, yo te digo, yo en general yo me dedicaba re poco a encontrar las diferencias. Yo en general trato de buscar puntos de entendimiento que hay diferencia en esta vuelta de la vida, ¿no? Pero te diría lo siguiente. Yo creo, digamos, que la izquierda en Chile y de alguna manera por extensión la concertación, conozco menos la democracia cristiana, tiene determinados rasgos que a mí me acomodan más que los rasgos de la derecha. Creo que tiene una vocación popular que la derecha está comenzando a descubrir en este país, ¿no?, que nunca ha tenido, ¿no? Tiene una vocación por la igualdad que la derecha jamás ha tenido y que hoy día comienza a decir tener, ¿no? Y cosa en ese sentido que no me provoca pica, porque también lo digan. Al revés, me parece estupendo de que esos que han sido banderas muy de izquierda mucho tiempo, sean hoy día banderas nacionales. Igual como algunas banderas de humanidad. Porque así como yo tengo que reconocer, chapó por ello, de que la economía de mercado fue más eficiente que la economía de planificación central, siempre cuando que están de moda los seminarios sobre el capital humano, ¿ya?, yo siempre me encuentro en un hotel elegante en Santiago y les digo, vas, le dije, yo lo aprendí hace 30 años en la Escuela de Cuadro de la Izquierda. No se llamaba capital humano, se llamaba proletariado, se llamaba trabajadores, se llamaba clase obrera, pero al final que el que crea valor sea los trabajadores, el capital humano y no el capital material, es una verdad que tiene papá y mamá de izquierda, que murió gente por decirlo, y que hoy día es un consenso de humanidad, y eso me alegra mucho. No siento pica porque tengamos ese consenso, al revés, me parece estupendo. Óscar Guillermo, una última pregunta. El MAPU, de este MAPU que hemos hablado en este programa, ¿cuál es a tu juicio los factores o los elementos que lo hicieron convertirse en esta especie de mito que es hoy en día? A ver, yo te digo, yo creo, sinceramente, a ver, hablando como primero, creo que es muy difícil hablar de fuerza política MAPU, porque yo creo que la fuerza política MAPU quedó herida de muerte en la división de marzo del 73 y terminada de rematar con el golpe de Estado. O sea, independiente que en general los partidos políticos siguen viviendo mucho tiempo después de muertos, ¿no?, y pueden sobrevivir con grupos de amigos de 15 personas, ¿no? La verdad que yo creo que como realidad política el MAPU murió en ese entonces. Y sin embargo, de alguna manera esta gente que venía del MAPU juntó, yo diría, algunos rasgos bien especiales, ¿no? Uno de ellos es que, como éramos la Juventud Demócrata Cristiana, fuimos generación corrida, ¿no? O sea, nuestra generación en el PS y en el Partido Comunista estaba dirigiendo la juventud, ¿no? La Gladys Marín, Ricardo Núñez, y nuestros interlocutores era la generación de don Luis Corbalán y don Carlos Altamirano, ¿no? Y tuvimos en ese sentido una experiencia de gobierno potenciada muy temprano, aparte de la experiencia universitaria por el tema, por ejemplo, de la reforma universitaria. Creo que eso generó un grupo de cuadros muy buenos, no los únicos buenos que hay, ni, como diría Eugenio Tironi, la especie de iluminados que explican la concertación, la transición y cuya ausencia sería atroz, ¿no? Yo no creo eso, ¿no?
pero formó un grupo de cuadros muy bueno. Con un rasgo, yo diría, adicional, y es que generacionalmente, por la reforma universitaria también, quizás, ¿no? Eran conocidos, ¿no?, por los cuadros del mismo tipo que existían en la dictadura, en el mundo civil. Claro, Entonces yo te diría que en la transición, que fue una transición bastante conversada, eran muy importantes los que tenían teléfono rojo, ¿no?, que no era, digamos, para pedir gauchada, sino que para avisar que a alguien se le estaba subiendo la leche en algún u otro lado por algún problema y que había que ver cómo arreglarlo, ¿no? Yo creo que en eso no solo los mapos, también había gente de la democracia cristiana que jugaba un rol muy importante en eso, por ejemplo, del lado nuestro, gente que es de la UDI, que jugaba un rol muy importante de eso, de RN hoy día, y yo diría que generó esto. Y lo otro, yo diría que, bueno, en sus partidos, de repente una gran cantidad de gente eligió, para los nuevos partidos en que militaban, a muchos mapos para distintas cosas. No por la influencia de los mapos en las internas, porque la verdad que en general eran chiquititos, claro, y además los mapos estábamos entre unos el PPD y otros el Partido Socialista, y el Partido Socialista además en las más diversas tendencias del Partido Socialista. Pero entonces ahí aparecen cosas como que Viera Gallo, que Barrueto, ¿ya?, que Insulza, que Álvaro García, que Carlos Monte, que Tironi, que Garretón, que Esteves, ¿ya? Pues no voy a seguir porque van a creer que es denuncia. Y yo te diría, se creó un cierto mito. Yo, en todo caso, lo digo de pasada, yo no creo de que los mapos expliquen ni han sido la dirección de la transición. Yo creo que si ha habido muchos cuadros que han influido es porque dejaron de ser mapos y pasaron a ser socialistas, PPD o concertacionistas, ¿ya? Y que si no están mañana, pues como es una generación, pues no se puede reproducir una cosa que dejó de existir, ¿ya?, lo más probable es que venga gente nueva detrás, porque no hay militantes jóvenes, no hay juventud más, pues es absurdo. Si te murió como partido, como es lógico no ser reemplazado, pero cuando los reemplacen creo que no hay ningún problema, ¿ya? Más bien me parece muy bien que se reemplace una cierta generación, y lo digo por los mapos, por todo, y creo que le viene bien a la concertación un cierto cambio generacional, como en todas las cosas. Y venimos nosotros de un cambio generacional, ¿no? O sea, yo asumí ese de subsecretario, al mes siguiente cumplí 27 años, era diputado a los 29 y cumplí mis 30 años exiliado en la Embajada de Colombia. Entonces, que haya gente 35, 40 que aspire a tener alguna, no me parecería muy inconsecuente. Yo te agradezco mucho, Oscar Guillermo, que hayas venido. Ha sido tremendamente interesante lo que hemos conversado, y obviamente me alegro mucho de escuchar de una persona como tú, con ese pasado político, entrar en una mirada mucho más amplia de la realidad histórica chilena. Gracias. Gracias.